Vamos ahora ya a la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Hoy tenemos también pues temas candentes con los maxi abogados y eso es lo que estaremos platicando con ellos. Pues uno de estos, y que es a propósito de esto que había señalado Violeta y que nos recordaba también Federico Anaya, ¿no? Sobre la suspensión definitiva a favor del fiscal, este fiscal de Morena, perdón, de Morelos, del estado de Morelos, el fiscal Carmona. Pues bueno, hay todavía información que nos estarán actualizando ahorita los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que se estarán conectando en un instante más. También esto que propone David Peña es sobre las declaraciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa. Así que pues también estaremos abordando esta propuesta, sugerencia que ha hecho también el maxi abogado David Peña. Y uno más que también es un tema que nos interesa y que le hemos dado bastante cobertura acá. Hay información importante sobre este fallo contra la megagranja de Omún, allí en el estado de Yucatán. No podrá abrirse sin consultar al pueblo, pues hay un fallo ahí que se está emitiendo y que ya lo estaremos hablando con los maxi abogados. Por lo pronto, ya se encuentra con nosotros el maxi abogado Federico Anaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Federico. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo has estado? Bien, Federico, ¿cómo vas vos? Un poquito mejor. Y espero que tú también, la ronquera y Ah, tos. sí, sí, ya ahí vamos. Entre los menjurjes que nos mandó, que me hizo favor, bueno, no solamente mandar, ya sabes, nuestra queridísima Irma Arce, pues se dio una Bien. descolgada y nos dio un menjurje. Ya no lo acabamos y nos hemos acabado otros menjurjes de Violeta y del Doctor House y de quién sabe cuánta. Y sí que ha tardado en salir este bicho, pero ahí vamos ya mejor, mi querido Federico. Este, Federico, pues qué decir, la historia infinita, ¿no? Esta serie infinita digna de Netflix del fiscal Carmona, pues ahí sigue dando de qué hablar, Federico. Sí, a ver, el viernes pasado, aquí en Momentum se tocó el asunto del fiscal porque salió una nueva noticia. La noticia es que un juez de distrito de el área de Toluca, federal, le concedió la suspensión definitiva en contra de orden de aprehensión y de encarcelamiento al señor Uriel Carmón. Este, pero cuando estuvieron discutiendo en Momentum el asunto, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es que en varios momentos se reportó, pero continúan los juicios. Y el problema es otra vez, el problema que hay enfrente es que no se está entendiendo de qué se trataban los amparos de Uriel Carmona. Uriel Carmona nos ha dicho en público, y sus abogados, incluso en el Congreso de la Unión, cuando fue el procedimiento para quitarle el fuero federal, han alegado que Uriel sigue teniendo fuero constitucional, y ellos dicen fuero constitucional, sin aclararnos si es frente a delitos federales o frente a delitos estatales. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo mundo cree que ya le quitaron el fuero, entonces ya podemos acusarlo de cualquier cosa. Eso también se discutió aquí en Momentum hace como 2 meses. Y ahora que le dan la suspensión, entonces ya no podemos acusarlo de nada. O sea, nos fuimos al otro lado. Y en esta novela, yo creo que una de las cosas importantes para que sea interesante ir leyendo cada capítulo es recordar uno. En Morelos, no en Tamaulipas, en Morelos, no existe para el fiscal general de justicia ningún fuero
contra delitos del orden común, es decir, delitos estatales en Morelos. Por eso, la acusación de tortura que está ahorita en un juzgado penal de Morelos sigue adelante. El juicio sigue adelante. Tampoco hay fuero en contra de delitos del orden común de otros estados. Por eso, los 3 juicios por diversos delitos que impedían que se hiciera justicia en el caso de Ariadna, que están en juzgados de la Ciudad de México, locales de la Ciudad de México, también siguen. Entonces, ¿qué era lo que se discutía en los juicios de amparo? Y en ese juicio de amparo donde le concedieron la suspensión definitiva. Lo que se discutía es lo que nos explicó hace un ratito en este programa, en una cápsula, David Peña, quien acaba de juntarse con nosotros. Bienvenido, David. Y David decía en la cápsula de qué se trata este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Y lo que se estaba discutiendo en el juicio de amparo de Uriel Carmona era si tenía que estar en prisión preventiva oficiosa o no. Y el resultado en todos los juicios, que deben haber sido por lo menos 4, uno por cada uno de los otros juicios penales, fue que los jueces federales de distrito dijeron, no, por este delito del que se está acusando, no corresponde que esté en prisión preventiva. Y ojo, eso habría que discutirlo delito por delito, probablemente por obstaculizar la justicia. En el caso de Ariadna, no, porque él no fue el que mató a Ariadna, él no fue el que ocultó el cadáver, sino que simplemente obstaculizó. Entonces, no es el delito grande, por lo tanto, no debería haber prisión preventiva oficiosa. Eso es más o menos sencillo. Y por cierto, lo dijimos aquí, David y yo, en esta mesa, que por esos delitos no correspondía prisión preventiva. Lo que me saca de onda es que la justicia federal también le ha dado amparo para que no tenga prisión preventiva por el delito de tortura, cuando ahí la acusación es mucho más grave, que él ordenó que torturaran a una persona. Pero bueno, el asunto es, yo lo dije aquí, me sostengo, la prisión preventiva, toda, la oficiosa y la justificada, son una mala idea. Y si me empujan, toda la idea de prisión es una mala idea, pero no vamos a hacer filosofía penitenciaria ahorita. El asunto es que de eso se trata la suspensión definitiva que le dieron. Termino. Violeta preguntaba, bueno, ¿y entonces esto ya es inapelable? No, es completamente apelable porque es la suspensión definitiva. Y la suspensión es nada más un pedacito chiquito de un juicio de amparo, que es una cosa más grande. Falta que termine el juicio de amparo, pero como el juicio de amparo está discutiendo si el señor debe tener o no prisión preventiva, lo más seguro es que el amparo también lo va a ganar. Pero, una cosa importante, en el reporte que discutieron aquí el viernes pasado en Momentum, a cada rato nos decían, pero continúan los juicios. Esa es la señal para que la gente entienda cómo va la novelota, de que el señor no tiene fuero. O sea, él puede andar por la plaza diciendo yo tengo fuero, pero es falso. Es más, lo pueden acompañar los 30 diputados, bueno, más bien los 26 que votaron, porque sí tenía fuero, los 26 diputados morelenses lo pueden acompañar por la calle y gritar, tiene fuero, y eso es falso. Para delitos locales, el fiscal de Morelos no tiene fuero. Lean el artículo 136 de la Constitución morelense, el último párrafo. Pero eso no es lo que estamos discutiendo. Y tan no es lo que se está discutiendo, que el señor tiene que ir cada determinado tiempo a firmar en los 4 juzgados penales donde están ocurriendo los juicios. Entonces, si hubiera fuero, pues no habría ni siquiera juicio. Hay juicio, por lo tanto, no tiene fuero. Sí tiene fuero federal, ¿sí? Eso sí lo tiene. Pero para ese asunto, ya le quitaron para los delitos que lo acusó el señor fiscal Gertz Manero, ya le quitaron el fuero. Y última aclaración sobre los fueros, porque también aquí en Momentum, en alguna de las mesas, me parece que fue en la de periodistas, estaban todas muy contentas porque ya le quitaron el fuero federal, entonces ya lo podemos acusar a cualquier cosa. No, le quitas el fuero para el delito que el señor Gertz lo acusó. Y es un delito miserablemente pequeño. Es el señor no presentó su examen de control de confianza
y por lo tanto le quitamos el fuero porque es un delito federal. Es un delito diminuto que aparte de todo ya desapareció porque no lo había presentado el examen de control de confianza y luego tiempo después, no sé si 2 meses o 2 años después, ya presentó el examen y ya lo pasó. Ahora, ¿dónde lo presentó? Nadie lo sabe, esa es otra historia. Yo creo que deberíamos desconfiar de ese examen de control de confianza, pero mi punto es, si hubiera otro delito federal del que se le presuma culpable, hay que hacer otro juicio de desafuero. Entonces, Gracias. ya. Gracias, Federico, y bienvenido, David. Dice la nota, esto se refiere también, Federico, a esta entrevista que le hace Violeta a Isabel Briceño de Pie de Página, que es la que hace la cobertura del caso de Uriel Carmona. Y titula la nota: Uriel Carmona se blinda ante la cárcel, obtiene suspensión definitiva contra futuras detenciones. Y claro que pues uno lee eso y da un poco de retortijones leer una cosa así. David, ¿qué decir también y de los dichos que dice ahorita el otro maxi abogado Federico Anaya? Hola, buenos días, compañeros, y buenos días a la audiencia también. Miren, yo coincido con lo que dice Federico. Yo sumaría un par de anotaciones más. Y creo que la nota que refieres, justo Ernesto, está, o sea, está bien la nota, pero al final tiene información que no es solo, o que no aborda solo los procesos y estos 4 procesos que tiene, y un poco intentaré aclarar. Cuando el fiscal es detenido, encarcelado con prisión preventiva oficiosa, presenta un recurso, gana, el colegiado lo libera, luego lo vuelven a detener, el colegiado lo libera, luego lo vuelven a detener, ¿recuerdan? Todo ese sainete que nos aventamos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7. Específicamente en un tribunal, bueno, en un juzgado de amparo, que es el que conoció el amparo originalmente, es el que tiene, digamos, la supervisión de estos procesos, de estos 4 procesos que le siguen en contra. Lo que hacen los abogados después del 14 de diciembre, creo que fue, Federico, si me corrigen, 14 de diciembre, que se le quita el fuero a nivel federal, es decir, que la Cámara de Diputados declara la procedencia, le quitan el fuero a nivel federal, para poder ser procesado, digamos, acusado por la Fiscalía General de la República, los abogados presentan un amparo para evitar, entre comillas, la detención. El tema es que este amparo que se le concede solo está por los 4 procesos que se llevan en la Ciudad de México en el caso de Ariadna Fernanda. Es decir, esta suspensión se ganó en definitiva para evitar que en cualquiera de esos 4 procesos pudiera volver a ser detenido. Pero no es que tenga un amparo para andar por la calle evitando cualquier tipo de detención. No, solamente tiene sobre estos procesos. Es decir, si la federación hace una imputación, lo cita, lo vincula a proceso, la FGR lo pueden detener. Si hubiera otra fiscalía o si otro delito del foro común, incluyendo su propia fiscalía, cosa que no va a suceder, ¿verdad? Pudiera imputarle algún delito, él tendría que ser detenido y sujeto a los procesos normales, digamos, ¿no? Este tipo de amparos o estas cosas que se solicitaban antes o durante muchísimos años, justo para evitar una posible detención ante cualquier delito. Eran una suerte de amparos buscadores, se llamaban, en donde tú presentabas a todos los juzgados a ver quién tenía una orden de aprehensión en tu contra. Si le encontrabas, por eso eran buscadores, si le encontrabas, solicitabas ese amparo contra esa autoridad. Entonces tú decías, yo me amparo contra, por ejemplo, todos los jueces federales de Morelos, ¿no? Pensando en el mismo ejemplo del fiscal. Me amparo contra todos los jueces federales por una posible orden de aprehensión que pudieran tener en mi contra y que yo desconozca, o que yo desconozca esa orden de aprehensión. Y entonces el amparo te dice, sí, tú tienes derecho a conocer que se te está acusando y que no te detengan. Yo te concedo un amparo hasta que tú sepas de qué se te está acusando y te puedas defender. Ahora bien, en esa lógica, cuando se trataba o tenías una imputación por un delito grave, perdón, que ameritara prisión preventiva oficiosa, los jueces de amparo te daban el amparo y te decían, yo te doy el amparo, pero si te están acusando de un delito grave del 19 constitucional, de todas maneras te pueden detener.
ahí yo no te ampara ni Dios Padre. Con la reinterpretación afortunada que se está haciendo del 19 constitucional, estos amparos se dan, y es el término ad cautelam, o sea, por si las dudas, por si tienes un proceso, yo te doy un amparo para efecto de que, uno, no te detengan sin que tú tengas conocimiento de la acusación. Ahora, no implica en que no te pueda yo detener, simplemente que tienes que tener conocimiento, que puedes conocer la carpeta, puedes ejercer la defensa y eventualmente te pueden detener, procesar y meter a la cárcel. Es un poco, digamos, complicado en términos de los efectos de estos tipos de amparos, o este amparo en específico, porque sí se lee o se interpreta como, ah, chinga, ya le dieron un amparo y no lo pueden detener ahora por nada. No, el amparo va limitado a que tú tengas el derecho a la defensa, te puedas defender, puedas ejercer la litigación, presentar tus pruebas, tal, y eventualmente en una audiencia inicial, ya que te hagan una imputación, el Ministerio Público razonar la necesidad de que estés en prisión preventiva oficiosa porque ya no se actualiza, entre comillas, en automático la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La prisión preventiva automática. Tienes que razonar, perdón, que se necesita la prisión preventiva como medida cautelar. Esos son los efectos, digamos, del amparo. Sí, las notas y cómo lo presentan, y en buena medida, y con eso terminó, es también juego discursivo de los abogados, de sus abogados. Porque si tú presentas discursivamente, no lo pueden detener, le das, digamos, cierta, no certeza a él, porque él sabrá los procesos, es abogado, pero sí mandas un mensaje como de le voy ganando a las fiscalías, ¿no? Como la fiscalía lo está haciendo mal y le voy ganando, me va dando la razón el Poder Judicial. Una suerte también de manejar, digamos, discursivamente o la narrativa de qué es lo que quieren presentar en este caso, y recordemos que lo quieren presentar como un perseguido político, ¿no? Que está haciendo por las instituciones del Estado que lo siguen persiguiendo. Entonces creo que en esa narrativa funciona mucho estos, digamos, como sacan los comunicados o como anuncian los comunicados o la información que están dando, porque sí da esta imagen de narrativa de que los abogados, entre comillas, van ganándole rounds tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México como a la Fiscalía General de la República. Gracias, mi querido Maxi abogado David Peña. Federico, si no tienes algo más que añadir sobre el tema, pasaríamos al siguiente, y es esto que proponía también. Perdón, mi querido Ernesto, nada más para cerrar el tema, si no seguimos, yo les quería compartir, no lo puedo compartir en el chat, pero hay una resolución que se discute esta semana en la Suprema Corte de Justicia justo sobre prisión preventiva, y solo quería leerles, si me permiten, un minutito, mi querido Ernesto, nada más porque se discute el miércoles, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, se hizo público el borrador es un amparo en revisión, el 630-2023, y es sobre un tema de prisión preventiva oficiosa, pero me parece, digamos, la parte interesante, ¿no? Una parte, quería leerlo, pero bueno, la literalidad, bueno, es este amparo en revisión que se está llevando en la primera sala, y el proyecto que está circulando, el que está, el ministro ponente es Jorge Mario Pardo Rebolledo, está proponiendo dos efectos en este amparo que me parecen muy interesantes, nada más para tenerlos en el radar. El primero es que, dados las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya hemos comentado aquí, de la cual fui abogado en una de ellas y tal, de la de Sonpaxle y otros, y la de García Rodríguez, estas dos sentencias, particularmente la de García Rodríguez, la Suprema Corte de Justicia, a través de la primera sala, dice que como la sentencia a nivel internacional declara inconvencional el artículo 19 constitucional, que ya hemos discutido aquí, no puede aplicarse el 19 constitucional para nadie. Y la propuesta que está haciendo el proyecto es, y la frase es fuerte, inaplicar el artículo 19 constitucional. Es decir, no aplicar un artículo de la Constitución. Está promoviendo la Suprema Corte de Justicia a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, de la cual ya hemos hablado aquí en múltiples y reiteradas ocasiones.
es importante justo porque cierra la discusión. Hoy hay una discusión en el Poder Judicial donde dice, está el artículo constitucional y por lo tanto lo tengo que aplicar o no lo puedo aplicar, o sea, no puedo dejar de aplicarlo, digamos, ¿no? Pero con esta decisión, y hay dos decisiones más en el mismo sentido en la Suprema Corte de Justicia, que se van a estar resolviendo en las próximas semanas y meses, en donde propone que se inaplique el artículo 19 constitucional. Insisto, nada más es una decisión muy relevante, es la primera en ese sentido que se conoce en México, la primera que propondría no aplicar un artículo constitucional justo porque ese artículo constitucional ya fue declarado inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que, dado el tema, digamos, es interesante la discusión que se va a dar sobre el punto, ¿no? ¿Es vez primera, David, que sucede eso? En mi historia, la primera vez que se declara la inaplicación de un artículo constitucional porque no había habido ninguna otra, o sea, cuando la Corte resuelve la inconstitucionalidad de algún artículo, son de leyes secundarias. No puede declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. Entonces, ahí está el candado. Como aquí hay una decisión supranacional, la Corte tiene que hacer una interpretación y dice inaplicar un artículo constitucional. Y nada más un comentario ahí. Otro ministro, cuando se discutió, no fue 23, sino yo creo que desde 2022, este asunto del artículo 19 constitucional, creo que fue Lainez, que se ha hecho famoso por otras razones, el que dijo que ellos no estaban ahí para quitarle hojas a la Constitución. Entonces, también por eso es importante, porque ahora resulta que van a empezar a quitarle hojas a la Constitución. Y eso va a ser bien interesante, porque yo quisiera que le quitaran todas las hojas donde dice que la libertad de comercio y la competencia son derechos humanos, pero casi estoy seguro que esas hojas no las van a quitar. Y nada más una otra cosa. Para el caso de Morelos, la única manera de resolver el desastre que es ese horrible fiscal Uriel Carmona es la elección democrática. Acuérdense que la mujer, la esposa, cónyuge del fiscal fue electa por el Congreso de Morelos como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, cerrando otra más de las cadenas que aseguran que siga la impunidad de este personaje y de otros varios. Entonces, la única manera de que las cosas se arreglen en Morelos es la elección del 2 de junio. Y en la elección del 2 de junio, los morelenses y las morelenses van a tener que decidir no solamente presidente y Congreso Federal, sino también sus ayuntamientos, su Congreso en Cuernavaca y su gobernadora. Y ahora sí, si no ganan el Congreso, los democráticos y los populares, lo que va a pasar es que la impunidad de Uriel Carmona continúe. Entonces, la única manera de quitar a esa lacra es teniendo una mayoría fuerte de 2/3 partes en el Congreso de Cuernavaca, lo que es dificilísimo. Pero no hay otra manera, si no, los abogados del señor van a seguir haciendo lo que nos explicó David. Nada más. Gracias, gracias, Federico. David, pues ahora sí, entrando en materia en el siguiente tema, y bueno, antes que eso, por ahí estoy leyendo y me corrige si es así o no. ¿Es tu cumpleaños hoy? Sí, hoy es mi diablo. Felicidades, felicidades. Felicidades. Aquí estoy, compañeros. Ve preparando las mañanas, por favor. Oiga, compañero, pues ni en mi día de cumpleaños descanso, chico. Ay, pobrecito. Mi querido David, pues muchas felicidades, cabrón. Muchas felicidades. Y pues qué mejor que festejarlo en la mesa. Trabajando, qué mejor que festejarlo trabajando. No, divirtiéndote aquí con nosotros y nosotras. Oye, David, pues qué decir de los dichos del presidente que está una y otra con el tema Ayotzinapa y con el tema y con el golpeteo duro ahí al Centro Miguel Agustín Pro y al Tlachinoyan y etcétera, etcétera. Pues mira, creo que yo no sé, el tema de fondo, a ver, me gustaría verlo más en temas de fondo que en tema del discurso del presidente.
Creo que las últimas declaraciones que ha tenido el presidente en relación al caso son muy desafortunadas. No me gustaría meterme, insisto, en cuanto a la semántica o al fraseo del presidente, pero sí me parece que en términos del fondo, es una aceptación de que no solo no se pudo, digamos, resolver el caso de Ayotzinapa, sino que está ya en un impasse donde no va a haber, no, digamos, no va a haber más avance, hasta cuando menos que acabe el sexenio, ¿no? Eh, Creo que el tema, como lo está colocando el presidente o como lo ha colocado el presidente, en trasladar ahora la responsabilidad, digamos, de que no se avance o no se resuelva en esta parte donde está la investigación a los papás y a los abogados, particularmente a la gente del Centro Plot, Trachinolan. Yo creo que puede ser discursivamente peligroso, pero más allá de eso, creo que es una aceptación de la incapacidad del gobierno, no del presidente, del gobierno para romper dos de estos círculos de silencio, ¿no? Estos pactos de silencio. El pacto de silencio entre los criminales, que sigue pues, prácticamente igual que hace 9 años, y el pacto de silencio al interior del ejército. Creo que estos dos pactos de silencio no se han logrado romper o no se han logrado quebrar, que se sigue manteniendo pues estas burbujas de obscuridad, de falta de claridad sobre el destino de los jóvenes, lo que pasó con ellos, la vinculación en términos de responsabilidades con autoridades locales, tal, todo eso que ya sabemos de la narrativa. Y creo que es el reconocimiento implícito de que no se logró meterse al fondo en cuanto a la investigación criminal, uno, y quizá, y esa es inferencia mía, porque la información que se tiene en manos del Estado no logró fluir adecuadamente, ¿no? Hay un punto específico donde los familiares se han sentado y han dicho, a ver, tenemos un tema específico aquí, es a conocer estos folios, esta información de estas fojas muy específica. El GIEI señaló específicamente cuál eran estas partes de la investigación que se necesitaban conocer. Se ha negado el acceso a esas fojas en lo específico y en lo general caemos en esta descalificación del trabajo de las organizaciones y los defensores de derechos humanos. Creo que no solo no es admisible la descalificación que se haga, se puede criticar, y yo completamente estoy de acuerdo, y tiene el presidente el legítimo derecho de criticar el trabajo, de criticar lo que se está haciendo del otro lado, pero descalificar, incluso etiquetarlos, decir que son corruptos, que están impidiendo la investigación. O sea, no solo me parece, insisto yo, un despropósito, una exageración también del presidente, sino que simplemente es una resistencia ay, mire, ya me pusieron un GIF. No, bueno, aquí la producción está Para que con todo, ¿eh? La veas, producción ¿eh? está... No, bueno, entonces se ve luego, se ve el presupuesto. Gracias ahí en la mesa. Y yo creo que sobre este tema, insisto, nada más para cerrar, la forma en la que el presidente lo reconoce, digamos, o se expresa, yo hago una lectura y es una incapacidad, asumir la incapacidad que se tuvo para poder procesar e investigar la información. Incluso hay una expresión del presidente que me preocupa más que dice, este caso no se cierra, se va a quedar abierto para siempre. Y eso me pareció, creo que mucho más grave que las descalificaciones que pudiera hacer al PRO y a Tlachinolan, que obviamente no las minimizo. Me solidarizo con los compañeros, con el trabajo, con las organizaciones, con todos los años de experiencia y de compromiso que tienen. Respaldo su trabajo también, ¿no? Frente a esta descalificación y frente a que los espíen con Pegasus y frente a todo lo que ha pasado, pero creo que es la expresión del presidente de este caso no se va a cerrar nunca, me pareció mucho más grave porque no solo va a dejar la herida abierta, sino que tampoco sabemos qué información tenga o no tenga el gobierno para aseverar y afirmar que el caso no se va a cerrar nunca. Creo que eso también es un reconocimiento implícito de la propia actuación del gobierno, donde podría haber reconocido el gobierno hay obstáculos, hay resistencias, incluso podría haber dicho hay resistencias por parte de los abogados para avanzar, no sé cuál, tal, pero la aseveración del presidente de este caso no se cierra aquí, se va a quedar abierto para siempre, creo que me parece mucho más preocupante, insisto, porque si a casi 10 años o 9 años y medio de los hechos no se logró esclarecer particularmente con este gobierno, 5 años y cacho en la investigación, va a ser muy difícil que al próximo sexenio o los próximos gobiernos
podamos conocer la verdad. Creo que por eso me preocupa mucho más esta sentencia que hace el presidente, ¿no? Este cierre ya que hizo el presidente, porque eso también implica que los próximos 7, 8 meses, pues no se va a avanzar ya en la investigación, ¿no? Ya el presidente dijo, esto se va a quedar abierto, yo no lo voy a cerrar, ahí se los dejo, ¿no? Es un poco, digo, todas esas expresiones me parece que son preocupantes. Gracias, gracias, David. Federico Anaya, ¿qué decir al respecto? Bueno, primero, yo tendría una recomendación, que es que nuestra audiencia lea tu artículo sobre este asunto, en el cual tú, como buen Francisco Zarco de nuestra época, que así dijo el presidente que eras, estabas diciendo con mucha dureza y mucha claridad que el presidente se está equivocando. Pero más allá de las injustas acusaciones a los centros de derechos humanos jesuitas, dices una cosa mucho más fuerte de la que dijo ahorita David, por cierto, porque el problema no es qué información tiene el gobierno, el problema es qué información tiene el ejército mexicano. Ese es el problema. Y lo hemos discutido en esta mesa varias veces. Y tú lo dices en el artículo muy bien, porque con el ejército hemos todos, incluido el presidente de la República, topado. Y eso explica el cierre del que habla David. No, yo tampoco creo que vayamos a avanzar mucho más en los siguientes 7 meses, porque la puerta está cerrada en Lomas de Sotelo, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí hay una cosa que yo también he dicho en esta mesa muchas veces. Uno asume una especie de magia de la presidencia de la República Mexicana en el sentido de que el comandante supremo es comandante supremo. Pero la realidad, bien documentada históricamente, caso por caso, aparte en términos judiciales, nos está diciendo una y otra vez que el título de comandante supremo de poco sirve a la hora en que lo que estamos exigiendo es que termine la impunidad del ejército. Porque aparte, yo corregiría otro detalle de David, no es el problema de los narcos por un lado y el problema del ejército por el otro. En realidad, en el caso de Ayotzinapa, el problema que tenemos es el mismo. Y otra cosa que me parece, si lo he escrito yo, no me acuerdo si fue aquí en Rompeviento o en Julio Astillero, es que en Guerrero el ejército sigue peleando la guerra sucia. Y ahí es una cosa tremenda, porque en esa guerra sucia que sigue peleando como si estuviéramos en 1970, el ejército mexicano ve a los chicos de la Normal de Ayotzinapa como el enemigo comunista al que hay que destruir. Entonces antes los destruían directamente y ahora los destruyen a través de el crimen, que a veces es organizado y a veces es desorganizado. Y eso nos explica por qué el ejército tiene tanta información. Y sabemos que tiene mucha información, incluso tenemos bien claro, gracias al subsecretario Encinas y al GIEI, tenemos claro que falta que el ejército entregue 80 folios que están mencionados en los otros folios que sí se entregaron y que están en la investigación. Y Encinas, cuando se fue, entregó, no me acuerdo si fueron 18 o 20 de esos 80 folios que faltan, demostrando que sí existen. Ahora, ¿existen en dónde? Existen en la Sedena. Y la Sedena ya tomó la decisión, más allá de lo que le decía su comandante supremo, de que, pues si ahí están los folios que faltan, pasen ustedes a verlos, tienen exactamente 24 horas para verlos, o algo así, y entran. Y ahí yo no estoy tan de acuerdo con el director del PRO en el sentido de que lo que quieren es la foto. No, la trampa está en que les van a dar una temporalidad diminuta para ir a buscar unos folios en un archivo, cuando los archivos deberían estar abiertos todo el tiempo, especialmente para la investigación y especialmente para las víctimas. Pero eso no lo discutimos. Igual, por cierto, que no discutimos que todos los acusados militares están en prisiones militares, en prisión preventiva, cuando deberían estar en una cárcel civil. El problema es el ejército. Y el problema del ejército es un problema que siempre ha estado allí. Desde 1946 el pacto cívico-militar es: a los militares mexicanos no los tocamos, a cambio, el pacto de 46, de que ellos ya no sean los presidentes de la República. Y suena que es historia antigua, pero es historia moderna, la estamos viendo en vivo.
Sí, Y sí. creo yo que tendríamos que ser como el destripador e ir por partes. El problema es el ejército, no el presidente de la República. Y agregaría una última cosa. El problema no es el ejército como institución, porque de hecho, si ustedes checan el discurso de Andrés Manuel, una cosa que ya no está diciendo tanto, y eso es lo que a mí en el corazón más me duele y en el cerebro más me golpea, es algo que él repitió durante años, diciendo, cuando un elemento del ejército, no importa que sea soldado, oficial o general, comete un error, comete un crimen, tenemos que procesarlo y tiene que haber justicia y no debe haber impunidad, porque de otra manera el ejército como institución queda manchado. Y ese había sido el discurso del presidente. Ya no está hablando del tema. Y eso a mí me parece, Ernesto, una mucho mejor explicación de por qué está atacando a los jesuitas. Ojo, por cierto, si queremos una clase de historia de la filosofía y de los jesuitas, sería muy interesante hacerlo. Yo ponía a dominicos en contra de jesuitas todo el tiempo cuando estábamos en Chiapas y era bien divertido. Los dos me regañaban después, pero no es el tema ahorita. El tema es el ejército. Y el presidente ya no está repitiendo algo que venía repitiendo todo el tiempo y es, no, cuando hacemos justicia en los casos de violaciones de derechos humanos y de crímenes cometidos por militares, no estamos atacando al ejército. Ayotzinapa no es un crimen, y aquí sí me pongo en otro lado, que es distinto. No es un crimen del ejército como institución, es un crimen de militares que están jodiendo una institución esencial para la República. Y la única manera de salvar a la institución es haciendo justicia. Pero el problema, como dijo Ernesto, es que vamos con el ejército. Una última cosa en eso. ¿Por qué es tan complicado discutir este asunto? ¿Y por qué es bueno que aquí nuestro Zarco del siglo XXI haya escrito su artículo? Tenemos que decir la verdad completa, pero hay que tener cuidado porque en la plaza pública las cosas se polarizan. Me encantó, ahorita lo vimos en el programa antes de que entráramos, la entrevista que le hizo Violeta a Ignacio, ingeniero mecánico electricista y abogado, un compañero de la tercera edad, muy articulado, pero que nos repitió el discurso que quienes hemos discutido y analizado los asuntos es falso, pero lo discutió él creyendo. Hay un narcopresidente y las pruebas que tenemos son el reportaje de Latinos y las declaraciones de fulano de tal, etc. El problema, Ernesto, es que en la plaza pública estamos discutiendo con mitos de un lado y del otro. Y una de las trampas de los mitos es que nos mueven el foco de las cosas reales. Lo real es que el ejército tiene en su plana mayor personas que son responsables de crímenes y de violaciones de derechos humanos y que hacen todo lo posible por defenderse y no se dan cuenta que están destruyendo su propia institución al hacerlo. Y el problema es que si agarramos y decimos el problema es el presidente, seguimos creando o recreando el mito de que el presidente es todopoderoso y entonces debería haber arreglado lo del ejército. No, lo dije aquí, insisto, ese presidente es un presidente democrático y por lo tanto es un presidente débil. ¿Por qué? Porque es democrático, por eso tiene que estar en la mañanera todo el tiempo y por eso luego hace cosas bien contradictorias. Pero si nos ponemos en el plano mítico de Ignacio, el abogado e ingeniero mecánico electricista, el problema es que no vamos a llegar a ningún lado, porque vamos a dividir el mundo en dos partes. Y entonces el título del artículo de Ernesto empieza a tener razón. ¿Hasta dónde llega la lealtad? Bueno, si vamos a discutir con mitos, solamente hay de dos sopas y estamos con Andrés Manuel o estamos en contra. Yo creo que no. Para salvarnos de esa trampa, tenemos que decir cuál es el problema. Y el problema es el ejército mexicano. Y no es que queramos destruirlo, es que queremos limpiarlo. Porque si no lo limpiamos, van a seguir haciendo lo que han estado haciendo los últimos 70 años. Yo creo, Gracias. si me Gracias, permites, Federico. Ernesto, Sí, me adelante. sumo. Este recurso discursivo de la descalificación que decía yo del presidente, ¿no? O sea, coincido con Federico el tema de lo sustantivo. Y la frase esta, y la quería citar justo para evitar interpretaciones. El presidente dice, y lo cito,
y vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes. Pero desde ahora sostengo que es un expediente abierto. Nunca se va a cerrar. Ujú. Nosotros no lo vamos a cerrar y tenemos que llegar a conocer la verdad. O sea, a mí me parece que la cita es bastante fuerte, por eso decía yo, porque nosotros no lo vamos a cerrar, o sea, literalmente ya cerró la puerta, ya no van a hacer mayor cosa de aquí a 6, 7 meses que falten, pero además dice, nunca se va a cerrar. Creo que eso es el reconocimiento explícito, no implícito, explícito sobre el poderío que guardan, y ahí sí me corrigió Federico y me corrijo yo mismo, esta burbuja de protección del pacto de silencio está ya en una sola, ¿no? O sea, antes era el pacto de silencio de los criminales y el pacto de silencio del ejército, y ahora ya está mezclado y es un gran pacto de silencio entre todos y los que están ahí participando. Insistimos, no es un tema a nivel institucional del ejército, como dice Federico, es a nivel de ciertos actores, pero imaginen la fuerza que pueden tener esos actores para parar la investigación literalmente de digamos, la violación a derechos humanos más grave que ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años, ¿no? La fuerza que puedan tener para parar la investigación, y ese parado de la investigación lo vimos cuando se enfrentaron al GIEI y el GIEI terminó y dijo, ya no puedo seguir porque no me dan la información. Cuando se enfrentan Encinas y Encinas tiene que salir públicamente a decir, es el ejército el que está deteniendo, y Encinas se va del gabinete, entre muchos otros factores, entre uno de ellos, porque ya no podía aguantar literalmente la presión del ejército. Y entonces estamos viendo toda esta película, cómo se van, digamos, armando todos estos episodios, y ahora la familia, sin el GIEI y sin Encinas, claro que toman una posición mucho más dura frente al presidente, porque ahora ya no hay, digamos, estos otros interlocutores intermedios. Se van con el presidente y le dicen, el ejército es el que tiene que dar la información. Cuando le dicen el ejército no da acceso a la información, la respuesta del presidente y del subsecretario Arturo Medina es, ya se les dio toda la información. Y entonces ahí caemos ya en un debate entre, dice el gobierno, yo ya les di toda la información, ellos ya no se quieren reunir porque dicen que les falta información, pero no es cierto, y entonces el siguiente paso es los descalifico, ¿no? Descalificas no solo la legítima petición de ellos, de los folios específicos de la información que quieren, y sino además también la legítima exigencia de saber qué pasó con los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Entonces creo que eso es el episodio como tal de estas declaraciones del presidente, insistía yo, muy lamentable. El cierre que se le da en este sexenio al caso de Ayotzinapa, muy triste también, decepcionante en términos de la conclusión a la que se podía haber arribado. Reconozco que se conoció muchísimo más que no teníamos información en estos 5 años. Reconozco también que hubo la aceptación por parte del Estado a través de Encinas de que se trataba de un crimen de Estado, es decir, eso tampoco podemos minimizarlo. No hubiera ocurrido con otros gobiernos del PAN o del PRI o del PRD, ocurrió con este gobierno, ha sido un gran avance, ha sido, digamos, un proceso positivo, pero creo que justo en aras de validar todos estos avances y todo este reconocimiento que se hizo y el desenmarañar un poco esta película que se tenía ahí medio nebulosa, creo que en este momento justo del cierre, la apuesta tendría que haber sido, y es mi valoración, echar el resto. O sea, vamos para el resto, aquí está toda la información, vean todo lo que se tiene que ver, familiares, conozcan todo lo que se tiene que... Y llegamos a un punto de decir, nos falta. Es muy distinto decir, este gobierno hizo todos los esfuerzos, avanzó y llegamos a un punto donde ya no podemos avanzar por falta de información, por lo que quieran, pero hoy se queda este sabor de boca de decir, el gobierno ya no avanzó porque el ejército no lo dejó avanzar, porque el ejército puso un dique y dijo, hasta aquí llegamos, ¿no? Y entonces, pues ahí ya nadie lo va a mover. El propio presidente salió a reconocer, pues nosotros no lo vamos a cerrar y ahí se va a quedar abierto para siempre, ¿no? Entonces, creo que eso es lo preocupante, digamos, desde la posición que se está teniendo, porque además el presidente ya cerró la ventanilla de la COBAJ, que es la Comisión para el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, pero es inferencia mía, no cierra la ventanilla de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tendría que seguir investigando, tendría que seguir indagando, porque
Recordemos aquí que es una instancia autónoma, guiño, guiño, ¿no? Y que tiene como mandato constitucional la Procuración de Justicia y entre ellos la investigación de este y muchos otros casos. Entonces, si el presidente dijo, él puede decir, yo ya cerré en la COBAG, o sea, la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa, para el acceso a la verdad de la Secretaría de Gobernación, no, perdón, depende de él, porque es una comisión presidencial, hasta aquí llegamos, cerramos la ventanilla. Facultad del presidente, sí, porque la comisión fue creada por un decreto presidencial. Pero eso no pararía las investigaciones en la Fiscalía General de la República. Me parecería mucho más preocupante que con este cierre de ventanilla del presidente de la COBAG, pues la Fiscalía General de la República se quede pasmada, como ha estado bastantes años, muchísimos años, en este caso y en otros casos, que solo se ha movido, pues cuando hay presión, cuando hay informes internacionales y cuando hay, digamos, algo, pues sí, de presión política mucho más en el asunto. Entonces, hay dos cadenas o dos cuerdas que van separadas, la de la Comisión de la Investigación en el caso Ayotzinapa, esta comisión presidencial, y la investigación ministerial que debería de seguir la Fiscalía General de la República. Tiene todavía 7, 8 meses más, cuando menos en este sexenio, y a Hertz Manero, si mal no me equivoco, le quedan creo que 4 años más, ¿no? De fiscal, tendría todavía todo ese tiempo para seguir esclareciendo el caso y dar a conocer, pues, lo que se tenga que dar a conocer hasta donde se haya podido llegar en la investigación ministerial. Insisto, esa sigue, esa tiene que seguir independientemente de esta decisión del presidente. Gracias, David. Yo nada más comentaría, añadiría ahí algunos puntos. Uno, que bueno, concuerdo ahí con Federico, es el ejército el punto en el que hay que centrarse, el poder del ejército, el poder transeccional, y que habrá que ver además que va a terminar el sexenio con más poder que nunca. El otro elemento que estaría colocando, y que es un actor que si bien lo llegamos a mencionar, no necesariamente me parece con el sentido de profundidad y de responsabilidad, pues el papel del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Me parece que ese es un actor fundamental ahorita y que tiene más poder del que podríamos haber pensado, además del papel del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que sigue teniendo un papel preponderante dentro de las Fuerzas Armadas actualmente. Yo disiento ahí contigo, David, en el punto del dicho del presidente de que nunca se van a cerrar. Disiento no tanto por el término, sino por la connotación que se le da al término. Me parece que la inferencia del presidente no es en el sentido que tú lo estás interpretando, de que nunca se va a cerrar y va a quedar el caso infinito y nunca va a haber una verdad. Creo que se refiere a que él está abierto a que el caso siga en su investigación y que ellos nunca se van a oponer, este gobierno nunca se va a oponer y va a cerrar el caso. Creo que se refiere a eso. Para mí, lo que sí me parece grave y preocupante son los ataques al Centro PRO, al Centro Tlachinoyan, las descalificaciones al grupo interdisciplinario de expertos independientes, porque la persecución al exfiscal Omar Gómez Trejo, el silencio que hay del presidente sobre el ejército, sobre el ocultamiento de la información del ejército, sobre, pues no menciona al fiscal Hertz Manero. ¿Qué es lo que está haciendo Hertz Manero? La liberación que ha tenido, es como si el fiscal no existiera, ¿no? No solamente es un asunto de responsabilizar al Poder Judicial de la Federación, ¿no? A los jueces, a la corrupción que ya sabemos que está infestado ahí, es un herpetario, pero la fiscalía, pues el herpetario es el herpetario del caso, es quien tendría que haber sustentado y no hecho exactamente lo contrario, obstaculizar todos los avances. Hicieron un retroceso, ese es el retroceso histórico en el caso Ayotzinapa.
Pero en el caso de poner en riesgo de vida la integridad de los compañeros del PRO y del Tlachinoyan, porque cuando vas a Guerrero, carajos, pues es tremenda. O sea, ahí no tienes garantías de nada. Están a la intemperie los compañeros. No, ellos no piden medidas cautelares y tienen ahí un séquito de guaruras, como aquí algunos bárbaros periodistas que se atreven hasta a solicitarlos. No, están en una condición completamente distinta, y cuando saben que la gente, quienes han perpetrado todos estos delitos, quienes participaron en la desaparición de los normalistas, saben que esos centros de derechos humanos no tienen el cobijo y la protección de la presidencia de la República, del presidente de la República. A mí sí me parece verdaderamente escandaloso, inaceptable, por donde se le quiera ver, que el presidente los ponga en ese riesgo por ese tipo de declaraciones, incluyendo la última del viernes pasado, de decirles corruptos. Es verdaderamente inaceptable por donde se le quiera ver, y uno, por más que a veces dices, pues pesa la ultraderecha atacando al presidente por todos lados, y claro que no queremos que regresen toda esa caterva, ¿no? de culebras, de herpetario que nos dejaron el país en los huesos. Claro que no los queremos de regreso, pero tampoco queremos esto, ¿no? No por eso uno se va a quedar callado. Me parece que ha rebasado los límites, ¿no? Y esa para mí es una parte que me parece más peligrosa, ¿no? Que tienes que cuidar a los compañeros que han hecho una labor invaluable. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, y no estar tratando a los padres y madres de los normalistas como si fueran unos sonsos que no tienen criterio ni de poder de decisión, ni de opinión, ni de reflexión, de un caso que llevan amaneciéndolos desde hace 9 años, recorriendo los recorridos. Sí, no, a mí no me parece que vaya por ahí. El ciudadano Zarco del siglo XXI tiene toda la razón. Sin embargo, un detalle. Fíjense bien cómo coincidimos ahora, vamos a coincidir Ernesto y yo en una crítica a la lectura e interpretación de David. David dice, el presidente ha dicho, este caso queda abierto. Y David interpreta como si eso fuera cerrar el caso. Es una interpretación posible, ya la explicó David. Yo diría la otra. Dejarlo abierto es, de las últimas semanas, el único golpe que le ha dado el presidente de la República al ejército. ¿Por qué? Porque el ejército lo que quiere es que se cierre el caso y se vea, ya todo se vio, y con eso ya que la COBAG cierre. Y hay un detalle, David, a mí no me queda claro que el presidente haya dicho que se cerró la COBAG. La COBAG sigue ahí, no está funcionando porque el nuevo subsecretario está jalando a representantes de los padres que realmente no representan a la mayoría de los padres, y está jugando muy feo. También en eso ayuda a leer el artículo de Ernesto, está muy bien. Pero, un detalle, el presidente dijo que queda abierto, y es la única cosa que el presidente ha dicho realmente en contra del ejército, porque el interés del ejército y de los culpables de estos crímenes dentro del ejército, que ahorita ya los dijo Ernesto, tenemos un poder tremebundo de los ex secretarios de la defensa. Ojo, no tenemos nada más ahí al compañero Cienfuegos, sino también al secretario de la defensa de Cedillo, si mal no me acuerdo, o de Calderón, que también es el otro al que le dieron su premio allá en Perote. Ahí tenemos a la alta casta militar que ha sido responsable de todas las violaciones de derechos humanos. Esos son los que no se dejan tocar, esos son los que querían que realmente se cerrara el caso para siempre jamás. Y en mi opinión, ellos son la fuente de todas estas tonterías que se están diciendo en contra de los centros de derechos humanos. Ahora, yo no me preocuparía, y en eso sí hay mi admiración a los jesuitas, ellos nunca necesitaron la protección de ningún presidente para seguir haciendo su trabajo y seguir adelante. Y no la van a necesitar ahora. Pero lo interesante
insistiría yo es en esto. El presidente no era, específicamente, yo creo que ninguno, pero específicamente no es todopoderoso, topa con el ejército, pero lo que está haciendo es dejando abierto el asunto. Y lo que está dejándonos a todas las ciudadanas y ciudadanos es el siguiente paso. Y en el chat que estoy leyendo, varios compañeros y compañeras están diciendo cosas importantes, como por ejemplo, ¿por qué tenemos un secretario de la Defensa Militar? Y agrego, el secretario de Marina también es militar y no debería serlo. Tendremos que tener una Secretaría de Defensa dirigida por civiles. Por cierto, eso arreglaría el problema de dónde ponemos a la Guardia Nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? Y eso nunca nos lo dijo la Suprema Corte. ¿Por qué tenemos secretarías militares? ¿En qué república decente existe eso? En ninguna. Esos son los grandes temas. Y eso es lo que tendríamos que empezar a desbrozar. Ojo, no creo que tengamos que salir a la defensa de los compañeros del PRO. No necesitan eso, nunca la necesitaron. Y aparte hay un detalle ahí importante. En el debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas, hay un nivel en el que la sociedad civil de izquierda y los centros de derechos humanos de las ONGs también sembraron en parte esa tragedia que nos está denunciando Ernesto. Su discurso acerca de la supuesta militarización es discutible. Lo que estamos todos de acuerdo es que el ejército es un poder que no se deja reformar. Y como no se deja reformar, estamos permitiendo que se eche a perder. Y el asunto es, sin embargo, que algo tenemos que hacer con todas esas fuerzas. Y eso es debate, también lo hemos tenido en esta mesa. Pero tenemos que dar ese debate y creo que los que nos están oyendo y participando en el chat nos están dando las líneas. O sea, hay que discutir al ejército integralmente. No tenemos por qué tener secretarías militares. Tienen que ser civiles. Y esa va a ser la única manera de romper esa burbuja, lo dijo muy bien David, la burbuja militar, que no se deja tocar nunca. Entonces, jamás les vamos a poder reconocer todas las cosas buenas que han hecho, mientras no reconozcan que también violaron derechos humanos en la guerra sucia, en la guerra contra el narco, y también ahora. Por cierto, ¿qué ha pasado? ¿Cuál de los coroneles comandantes del regimiento de dragones urbanos de Nuevo Laredo está ahorita sujeto a proceso? A lo No, mucho tenemos a los capitanes. y te añado y te agrego, Federico, acabamos de entrevistar a Raimundo Ramos, al presidente del Comité de Derechos Humanos, pues acaban de liberar otra vez, acaban de liberar a 23 marinos de los que están vinculados a la desaparición de personas ahí en Nuevo Laredo, otra vez deficiencias de la Fiscalía General de la República. Y se nos olvida que Gertz Manero era uno de los aliados civiles en el régimen priista de los años 70 de la Operación Cóndor, que fue cuando el ejército se metió por primera vez en la guerra contra el narco. Ahora, ¿quién puso a Gertz Manero ahí? Yo insisto, el candidato de Andrés Manuel se llamaba Bernardo Batis. Fue la caterva de oligarcas de los partidos, incluido Ricardo Monreal, los que negociaron que subiera Gertz ahí. Y por eso, aunque hubiera escándalos, aunque Gertz abusara de su poder, peleando casos personales contra sus familiares políticos, el Senado no lo tocó. Es más, no solamente no lo tocó, sino que le dio juego para que reformara la ley de la Fiscalía. Y Encinas tuvo que gastar muchísimo de su capital político peleando en contra de esas reformas y a duras penas logró que 90% de la ley sobreviviera, pero el 10% que lograron meter está jodido. Ojo, el ejército es parte de un régimen político que nació en 1940 y sigue vivo y coleando. Es mucho más complicado. Y ahí, que ese es mi único problema con el Zarco de nuestros tiempos, ojo, el Zarco antiguo, el del siglo XIX, por ahí algún novelista decían los liberales, los grandes liberales, Zarco es nuestra arma secreta, porque dice las cosas, sus discursos son incendiarios, nos dicen la verdad. El problema es que también provocan un debate lleno de corazones ardientes que luego nos confunden. Y regreso con Ignacio, el ingeniero eléctrico y mecánico y abogado.
que cree realmente que esto es un narcogobierno, lo cual es completamente falso, lo sabemos nosotros, pero el problema es que si nos ponemos a discutir en términos míticos y no destripando pieza por pieza las cosas, no vamos a avanzar mucho. Y por eso también teníamos el otro caso, porque todo es gris en la realidad democrática. Y vamos a discutir, pero ya no nos va a dar tiempo, un caso en el que el Poder Judicial desde hace 7 años, mal que bien ha funcionado, deteniendo una granja porcícola en Yucatán. Ojo, ese caso suena chiquitito, chiquititito, comparado con Ayotzinapa. Pero ahí es el gran capital explotador del territorio, que es otro de los grandes monstruos, igual que el ejército. La realidad es múltiple, es bien complicada, y ahí, por más que nuestro Zarco moderno tiene razón y tiene el deber de decirnos las cosas más duras, lean el artículo de Ernesto, pero una vez que lo tomen, tómense un té de tila, bajen la indignación, que es justo que provoque, y luego vamos a diseccionar y a ver qué nos toca discutir. Lean, compañeros, el chat de esta mesa, porque varios compañeros y compañeras nos están diciendo por dónde algunas cosas podríamos seguirlas discutiendo. Yo puedo 2 minutos por alusiones personales, mi querido Ernesto, nada más, por alusiones personales, ¿verdad? A ver, yo sigo sosteniendo mi lectura de la frase del presidente, sin meternos aquí a la semántica o a la semiótica, ¿no? Ustedes tienen una lectura, yo tengo otra, está bien, y digamos, en términos de lo sustantivo, coincidimos, ¿no? Más allá de la interpretación que hagamos de la frase. Creo que en la parte sustantiva, y yo ahí sí igual me sumaría al tema del respaldo y el reconocimiento al trabajo de nuestros compañeros defensores de derechos humanos, compañeras defensoras y de los propios familiares de las víctimas, justo porque sabemos que la voz del presidente tiene mucho peso desde cualquier punto, desde cualquier espacio donde la dé, y creo que no es menor este tipo de descalificaciones que hace, insisto, puede criticar, puede cuestionar, pero no descalificarlos ni adjetivizarlos de esta forma en la que lo hizo. Y yo creo que sí tiene un valor y una fuerza, digamos, la palabra, y por eso es importante no solo expresar la solidaridad, el respaldo, el reconocimiento al trabajo que han hecho, sino también al legítimo derecho que tienen de ser críticos y críticas desde el lado de sociedad civil. Así como la gente dice, el presidente tiene derecho a expresarse y a ser crítico y a ser, pues va, por supuesto, pues desde las organizaciones de la sociedad civil también tenemos el legítimo derecho de ser críticos, de cuestionar al poder, de decir cuando está mal. Y eso no implica que seamos descalificados ad hominem, ¿no? O sea, en conjunto todo lo que se diga está descalificado. Y pongo justo, me parece importante, insisto, el tema de solidaridad, porque mañana se cumplen 5 años del asesinato de Samir Flores, otro caso del que hemos hablado aquí, defensor de derechos humanos, que cuando el presidente es cuestionado por el Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el presidente descalifica a la oposición y dice, esos izquierdistas extremistas o extremos también son conservadores. O sea, en la lógica, ¿no? Del presidente, otra vez en la línea discursiva. Afortunadamente, el proyecto Integral Morelos se mantiene detenido, a pesar de que el presidente dijo, vamos a echar a andar a la termoeléctrica, se mantiene detenida. La termoeléctrica también se mantiene sin operación, digamos, funcional, real. Está parado porque los pueblos y la resistencia se siguió organizando a decirle, pues será muy tu discurso, pero aquí nosotros tenemos la palabra y no vamos a querer hacerlo. El caso de Samir, ya lo hemos dicho aquí, ahora está a nivel federal, no hay mucho más investigación que se haya podido hacer porque estamos en un tema ilegal todavía con la Fiscalía de Morelos, pero se sigue avanzando en el caso. Por eso, este tipo de discursos de descalificación a organizaciones de la sociedad civil, al trabajo que se hace desde sociedad civil, yo estoy en sociedad civil también, me parece que sí tiene que generar un contraflujo de reacción en donde se respalde el trabajo que se está haciendo y se respalde a las víctimas, se respalde el legítimo derecho, insisto, que tienen las víctimas de reclamar, de cuestionar, y no es esta cuestión dicotómica de si me cuestionas, entonces estás contra mí. No, te cuestiono pues porque hay algo que yo estoy viendo que estás mal y yo tengo derecho de hacerlo y de reclamarlo. Entonces, creo que en esa justa dimensión me parece que es muy importante colocar que las organizaciones, en este caso que acompañan a los papás, son voceros y voceras o portavoces más bien
de las legítimas demandas de los familiares. Cuando dice, el asunto está politizado, dice el presidente, bueno, pero es que estuvo politizado desde el día 1. O sea, no es hoy que el presidente se dé cuenta que el asunto está politizado. Estuvo politizado desde el día 1 por la magnitud que representaba una gravísima violación a los derechos humanos de una desaparición tumultuaria. Desde ese primer momento ya era un tema político y era un tema de injerencia política. Se destituyó al gobernador, se hicieron procesos de juicio político. Claro, porque era un tema de una enorme relevancia. Entonces, nada más cerrando para el tema ahora de lo que toca con la fiscalía. Y como dicen ustedes, coincido, no se toca la fiscalía ni con el pétalo de un comentario, ¿no? Se traslada todo, o sea, se traslada todo hay una corresponsabilidad de corrupción, entre comillas, entre familiares y organizaciones y el Poder Judicial. Y en medio, quien queda con la responsabilidad, que es la Fiscalía General de la República, nadie habla de ella. Ni la COBAG, y me refiero al comunicado conjunto, ni la Comisión de Justicia de Ayotzinapa, ni nadie habla de este tránsito, de este tramo que le corresponde a la Fiscalía General de la República. Insisto, como si la Fiscalía no fuera responsable también de las omisiones, de la liberación de estos militares, de que los volvieron a detener en una cosa otra vez ya muy rebuscada, digamos, de lo que está intentando hacer la Fiscalía General de la República. Entonces creo que la responsabilidad tampoco es exonerar al Poder Judicial, ya lo hemos dicho aquí también, pero sí señalar la responsabilidad de incumplimiento, de omisión, de negligencia que sigue teniendo la Fiscalía General de la República en este caso y en muchos otros casos más. Finalmente, nada más para agradecer a todo el chat, a quienes me dieron pastelito otra vez, pastelito. Una bonita felicitación, pastelito, por favor, producción, ahí, mira, hasta gorrito, me pusieron ahí, ahí está la cosa, gorrito de feliz cumpleaños. Gracias a todas y a todos en el chat por sus buenos deseos, sus bonitas palabras, sus felicitaciones, ¿no? Ahí están las mañanitas, miren. La compañera Islet, que fue la que me ventaneó ahí en el chat también, gracias, mi querida, por poner ahí mi cumpleaños. Bueno, ya me dieron felicitaciones, pastelito. Espero un festejo pronto, mi querido Ernesto, ahí te encargo. Ya estás, al rato nos ponemos de acuerdo para armar la Y con mezcal. Y con mezcal, por favor, ¿sale? Pues sí. No, pues para David un cumpleaños sin mezcal, pues no es cumpleaños, pues. Así es. Pues muchas gracias, mi querido David y mi querido Federico. Yo nada más termino comentando a los dichos del maxi abogado Federico. Yo entiendo que siempre le espanta un poco si alguien manifiesta alguna emoción o que pierde el sentido de la proporción, etcétera. No, yo creo que me parecen gestos naturales cuando hay cuestiones que tienen que ver con el riesgo de vida de un compañero o compañero. Creo que es importante señalarlo y señalarlo con la entonación que toca señalar. Sí. Cuando un compañero está ahí, pues caminando allá en esos lugares muy expuesto, pues hay que cuidar a los compañeros y compañeras, y eso incluiría también al ex secretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que fue abandonado a su suerte por el ejército y ahora enfrenta una demanda penal, Alejandro Encinas, por parte del ejército mexicano, por los abogados del ejército, no abogados privados, abogados del ejército. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador volteó para otro lado, pues ahora entiendo por qué renunció Alejandro Encinas, pues se dio cuenta que ese respaldo que se le había dado en aquella mañanera cuando cuestioné al presidente sobre el tema, pues fue flor de un día y después pues ya la abandonó. Así que pues vamos a ver si Claudia Sheinbaum pues sí le da cobijo o no, ya estaremos viendo eso. Por lo pronto, David, Federico, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, abrazos a compañeros, abrazos a todos, felicidades David. Gracias. Chao.